Buen día a todos. Hoy es día 16 de agosto de 2025. El impulso de hoy es buscar claridad y vislumbrar horizontes. Vamos a ver algunos sueños, algunas preguntas que van a ayudarnos a entrar en este impulso de hoy. Bien. Vivimos inmersos en muchas influencias actualmente. La tecnología trae muchos beneficios que nadie discute y por otro lado nos coloca muy en contacto con cosas muy dispersas y centrífugas, digamos, que ni siempre o casi nunca en realidad coincide con lo que tenemos que vivir y experimentar. Entonces, nos somos llevados de un horizonte que nos corresponde, de una trayectoria que nos corresponde, y somos tirados de un lado para otro por tantos impulsos. Entonces, la claridad no es algo que va a sustituir nuestra experiencia delante de nuestro camino. La claridad, la instrucción, eso va a iluminar, va a ayudar para que podamos identificar nuestro próximo paso y dentro de esa perspectiva ir viviendo lo que tenemos que vivir. Ahora, para que podamos tener claridad, necesitamos estar en el camino que nos corresponde. No podemos tener claridad si no estamos viviendo aquello que es nuestro camino y nuestra trayectoria. Entonces, muchos se sienten ofuscados o ensombrecidos delante de su camino. Es porque tal vez no estén haciendo el camino que les corresponda. Es muy importante eso. La claridad viene cuando estamos sincera y realmente dando los pasos que nuestra conciencia nos indica. Y como veremos hoy aquí con estas preguntas y sueños que van a complementar este asunto. Alguien sueña frecuentemente con el número 48. No es un sueño, pero también ve en la placa de los carros, impreso en las tiendas, en el número de las casas. Bien, es un número interesante el número 48. Es muy interesante el número 48. El número 4, número de la materia, todo lo que es material, tiene esa base que es el número 4, pilar de la tridimensionalidad, etérico-física, emocional y mental. Y el número 8, que es símbolo del infinito. Ese símbolo también del infinito. Puede también traer un tipo de impulso para usted ejercitar la búsqueda de la armonía en nuestros propios cuerpos, en nuestra personalidad, y de una manera continua sacar la ciencia de su horizonte esa perspectiva de que el esfuerzo es solo temporal, pasajero, y que la armonía sea algo pasajero. Y 4 más 8, 12, 1 más 2, 3, y 3 es el símbolo del rayo de la actividad inteligente. Está indicando que usted debe con mucha habilidad vivir su día a día, buscando esa armonía en su materia y sabiendo que ese es un trabajo continuo que no va a tener fin. Inclusive porque en la materia convive con fuerzas muy disuasivas, muy disociativas, y son llamadas, en nuestra materia llamada en muchos niveles, a una adaptación para lidiar con ese embate. Eso es muy importante en esa búsqueda de la armonía, sin un punto final en aquello, para que podamos sacar de nuestro horizonte, los buscadores, algunas ilusiones de que vamos a llegar en algún lugar, de que los conflictos terminarán, de que vamos a encontrar una paz beneplácita que no nos va a perturbar más, que sería como una muerte espiritual. Este no es un tambor de batalla, es apenas ir gradualmente comprendiendo en qué mundo estamos, en qué circunstancias estamos inseridos, para aprender a lidiar con aquello. Si no es alguien, es como alguien que está en el océano, que no consigue colocar los pies
en la arena, en un banco de arena, y tiene la ilusión de que largándose en aquello va a sobrevivir. Va siempre a tener que hacer algún movimiento para adaptarse a aquella circunstancia. Es muy interesante el número 48. Respire profundo, tenga paciencia consigo misma y es eso mismo. Otra persona dice que soñó que en la finca donde ella estaba, habían muchos niños en un estado de trance, como si estuvieran hipnotizadas. Y ella pregunta, porque ella veía algunas influencias, incluso en forma de objetos, si existe eso y si algunas conciencias manipulan las almas en cuanto están en la materia. Sí, existe. Como dijimos previamente, estamos en un tipo de mundo, en un tipo de experiencia planetaria, en las cuales conviven tanto los seres de luz, muchas jerarquías de la luz, como llamamos, como también conciencias que están presas en un plano astral y mismo conciencias incluso con cierto grado de evolución, sin embargo, en un grado de evolución ligados con magia, con interferencia, poder, autoridad. Y como son conciencias que no tendrían dentro de la ley espiritual una autorización para estar encarnadas, entonces quedan en el plano astral o en el plano mental, próximos especialmente de niños, personas enfermas, de las personas de edad, aprovechándose de esa fragilidad, de la desconexión de los cuerpos, debido a algún tipo de fragilidad o de vulnerabilidad a la enfermedad o la pureza, por ejemplo, de un niño, o el sufrimiento. El sufrimiento causa mucha disociación también cuando no es bien vivido. Vamos a hacer una partilla solo sobre el sufrimiento, que es una palabra que trae consigo un peso, pero es una gran escuela. Entonces, volviendo al contexto, si existe alguna disociación por algún motivo, en el plano astral esas conciencias se aprovechan de esas brechas, de esos espacios y se aproximan de esa conciencia o de esas conciencias o situaciones y quedan allí experimentando como si estuviesen en la encarnación a través de aquella brecha. ¿Queda claro? Entonces es muy común que quien es vidente, que tiene algún tipo de sensibilidad, percibir que en ese ambiente existe una sobreposición de conciencias y es porque a veces la persona no consigue ni siquiera estar bien encarnada. El sufrimiento, la edad, la enfermedad o por algún motivo existe esa situación. En el caso de los niños, naturalmente, como ellas están mucho más próximas del mundo sutil, porque están recién encarnadas, entonces la memoria del mundo abstracto está muy cerca de ellas, están muy abiertas naturalmente para lo que es sutil y abstracto. Y en esa mezcla, que es el planeta Tierra, inevitablemente existen también interferencias de esas conciencias menos evoluidas. ¿Y cómo hacer? Si usted trata con niños, si usted es pedagogo, si trabaja en una guardería, si está junto de ese medio, estar en una actitud vigilante de atención, porque si nosotros estamos presentes muchas veces, si estamos con el camino espiritual bien entendido, inevitablemente vamos a traer algo que va a mantener la vibración en un cierto nivel, que no va a crear esa condición de aproximación de esos, es una palabra fuerte, parásitos. Bien. Alguien sueña, y también acontece en el día a día, de que se encuentra con muchos pétalos. Sueña con pétalos en el piso, cuando está caminando en algún momento se encuentra con pétalos, o pasa por algún lago y está lleno de pétalos. ¿Qué puede querer decir esto? Los pétalos, cuando se desprenden de una flor, es porque el ciclo de ellos de participar de aquella flor terminó. Entonces viene un viento o algo o algún objeto golpea la flor y los pétalos simplemente se desprenden.
y se ven en aquella situación. En la vida simbólica, el pétalo, que está visto muy frecuentemente, puede simbolizar aquel momento nuestro en donde tenemos que mudar de ciclo. Entonces, un pétalo desprendido de una flor puede querer decir el abandono en un buen sentido o la entrega de un ciclo que ya terminó. Es un símbolo de esa entrega, del no apego como de la experiencia anterior. Es un símbolo muy elevado. Como nosotros no conocemos en general nuestro camino y cuando lo conocemos no queremos atravesarlo porque no coincide con nuestra expectativa. Vean la complejidad de la encarnación. Estar encarnado en el planeta Tierra es algo muy complejo. Como en general nuestro camino no coincide con lo que deberíamos vivir y transitar. Hablar de entrega, aquí tenemos una pregunta sobre entrega. Hablar de entrega y desapego es algo muy distante, porque somos llevados para muchas experiencias que ni siquiera son nuestras. Vamos adhiriendo a muchos caminos que no son los nuestros, es el camino del otro. Inclusive existe hasta hoy los influenciadores que tienen ese grado de ceguera de la humanidad, que necesita de un influencer. Hemos perdido la claridad de nuestro camino. Necesitamos de un influenciador, ¿no? Yo tengo que ser influenciado por mi alma, por el camino que tengo que vivir y no por otra persona que muchas veces con otra perspectiva completamente diferente a mi mundo interior. Entonces somos llevados a esas experiencias, nos quedamos apegados a ellas y es un juego de esas fuerzas involutivas crear un sentido de gratificación en la experiencia para que podamos querer repetirla y ahí quedamos presos en ese fuego de gratificación y no siempre y muchas veces no corresponde a nuestro camino. Entonces vean lo que es importante tener claridad para vislumbrar el horizonte que nos corresponde. Los pétalos, de nuevo, en este símbolo de entrega, de desapego, en algo especialmente que es realmente muy complejo. Porque nuestra manera de sentir y de pensar en el occidente es para que nos quedemos retenidos en la relación de personalidad, conquista, poder, autonomía, gratificación, todo eso. Y cuando el pétalo en nosotros cae, eso genera incluso hasta sufrimiento. Y vivimos toda la concentración de la flor, de cómo fue fecundada, de la semilla, de lo que eventualmente es el próximo paso, nos quedamos presos en ello. Entonces el sueño es un símbolo que puede ayudar a entrar en ese camino de entrega. Entonces, a partir de ese punto de entrega, la persona pregunta, ¿existe un estado de real entrega en donde realmente nos entregamos algún día? Lo que existe es una trayectoria para un estado real de entrega. Cuando vamos a buscar reflexionar en un verbo fuerte que nosotros vamos a poder comprender, corregir la proporción de la atención que damos a la personalidad y a su tendencia a la autonomía y la atención que damos a nuestra vida interior, es que estamos haciendo la partilia en un contexto de despertar la conciencia para un camino evolutivo. Para conciencias que ya desconfían que esa vida común no es para ellos y que están buscando algún tipo de corredor para salir de esa grande confusión. Entonces, en un estado real de entrega, es una trayectoria. Yo me entrego al universo, me entrego al Creador, me entrego a las luces, me entrego a algo, me entrego a Cristo. No, usted está en un camino de entrega. Si nos fuéramos bien honestos en la forma como nos entregamos en el momento siguiente, en Brasil decimos, entregamos el cabrito pero no soltamos la cuerda. El cabrito puede caminar 3 kilómetros, pero la cuerda sigue en mi mano, ¿no? Yo entregué, pero la cuerda sigue en mi mano. El cabrito sigue bajo mi control. Entonces, entregamos el cabrito, pero no soltamos la cuerda. Cuando despertamos
para ello y comenzamos a desconfiar de que existe una vida más amplia, de que somos otra cosa, más allá de que eso va a continuar hasta mi último suspiro. No hay cómo evitar esto. Entonces, una cosa es estar en esto y otra cosa es estar totalmente envuelto en esto y olvidarme de mi verdadero camino. Cuando despertamos a que existe una vida más amplia, de que algo eventualmente puede estar llamándonos, que nos está atrayendo para otra cosa, entonces entramos o ingresamos en ese proceso de entrega. Bien. Ahora, para que ese sea un camino de entrega, nosotros tenemos que tener la necesidad de soltar esa cuerda y saber que más allá de nuestra mano que está asegurando la cuerda, tiene el origen de la cuerda, que generó mi mano, que creó mi mano, la cuerda y el cabrito. El cabrito es un símbolo de nuestra experiencia. Quedamos picoteando experiencias, caminando por allí, pero tiene algo por detrás de esa mano que asegura la cuerda que debería conducir la experiencia del cabrito. No estoy llamando a nadie de cabrito, no se ofendan, estoy haciendo una analogía para que podamos comenzar nuestros... Bueno, aquí en Liz, ¿no? Para ustedes va a ser la noche, va a terminar el día sonriendo y no confusos con la experiencia de la materia que ya es confusa en sí. Entonces, vamos a tener la necesidad de soltar esa cuerda. Y hasta que no nos llegue esa necesidad, es apenas un deseo, es una curiosidad de experimentar algo más amplio. Vamos a hacer una práctica, vamos a escuchar una música clásica, vamos a buscar un maestro, vamos a leer un texto positivo. Pero mientras no sea vital, mientras sin eso nosotros no existimos, si eso no es una necesidad, no comenzamos el camino de entrega. Estaríamos preparándonos para aquello, estamos aproximándonos del camino de entrega, pero no colocamos realmente el pie en ese camino. Bien. Y cuando realmente sentimos esa necesidad, vamos a ver que ahí encontramos un primer embate, que es el embate de encontrar nuestra voluntad y nuestro deseo de entregarnos esa entrega. ¿Quién no vive eso, sinceramente? Porque sentimos una vida más amplia, sentimos ese impulso, queremos estar más disponibles, sentimos la necesidad de entregarnos, pero cuando vamos a vivir eso, esa experiencia, está nuestra voluntad propia en el medio del camino, apuntando o atrayendo o queriendo distraer nuestra mirada para otra cosa. Y ese es nuestro embate en el despertar cuando estamos encarnados y es inevitable. No acontece solo con uno o con otro, acontece con todos, que la condición humana y el impulso para trascender la condición humana. Entonces, estoy entregue. No, usted está en el camino de entrega, sea más humilde. Porque si no, la propia vida nos va a contradecir. Si usted ya se entregó, ¿por qué su voluntad propia prevalece? Pero yo tengo que discernir. Claro, el discernimiento también hoy lo vamos a ver. El camino de entrega necesita pasar por ese momento, que es el momento que se va a profundizar. Cuando estamos encarnados, la voluntad propia está allí. Miren la lección que Jesús nos dejó. Él podría haber dicho, podría haber tomado el cáliz y decir, sí, este cáliz me corresponde, pero ¿por qué dijo que se haga tu voluntad y no la mía? Jesús todavía tenía voluntad, sino porque Él dice mi voluntad. Si es que se haga tu voluntad y no la mía, es porque Él sabía perfectamente bien que en la condición humana, en algún lugar, en las proporciones, hay una voluntad propia que eventualmente podía llevarlo a ver una segunda opción. Entonces, si Jesús, con su conciencia, dejó esa lección de la voluntad propia, nosotros no podemos tener la pretensión de no tener voluntad propia. Tener mucho cuidado los místicos, religiosos, buscadores, para no trascender la voluntad propia antes de la hora. La voluntad propia está ahí
Y yo tengo que discernir lo que me corresponde, discernir y aplicar la energía de la voluntad, del discernir cuál es mi camino para no desviarme con mi voluntad propia. Son cosas muy distintas. Entonces la persona va a un restaurante y dice, ¿cuál es tu voluntad? A ver, ¿qué tengo que comer? No. Eso es una pérdida de proporción. Nosotros tenemos que discernir en el día a día. Lo que dice en respecto al camino, ahí usted comienza a ejercitar el camino de la entrega. Bueno, si estamos oscilando entre la voluntad propia y soltar la voluntad propia, eso va causando en la mente y en la personalidad un sentimiento de inseguridad muy grande. ¿Cómo voy a entregarme si me corresponde tomar una decisión? Bien, entonces, por eso el camino es una aventura, el camino espiritual es una aventura y podemos pedir luz sobre nuestro paso, aplicar nuestra voluntad y observar el resultado de aquel paso que damos. Vamos a pedir una confirmación, un sueño, algún tipo de indicación y ese interés de trascender la voluntad propia es lo que va a reunir esas gotas que son las experiencias que tenemos que transitar. Entonces, cuando tenemos la necesidad de vivir el camino espiritual o la necesidad de una vida más amplia, el propio universo agarra el cáliz, que es el símbolo hoy, y va depositando allí todo lo que va a corresponder a nuestra experiencia en el grado de oferta que estamos haciendo. Entonces, algunos hacen alguna oferta a Cristo, al universo, vivo por ti, me dedico completamente a ti. En el primer impulso de trascendencia vamos a dar un paso atrás. Eso demuestra que nosotros tenemos que tener mucha humildad, hacer una oferta y saber que esa oferta va a demandar de nosotros renuncia, resignación, desapego. Eventualmente podemos hacer algo que nos contraría. Retornemos, ya que estamos aquí, de Jesús, a lo que Él le dijo a Pedro, a los apóstoles: ¿quieren seguirme? Niégate a ti mismo y sígueme. Niégate a ti mismo y síganme. No son ni 7 palabras. Es muy simple. Pero en la vida práctica, en el día a día, no es tan simple así. Vamos oscilando en descubrir algo más amplio y esa necesidad de autoafirmación de nosotros mismos. Eso es una descubierta, es un proceso, es una trayectoria larga hasta que llega el momento en donde nuestro mundo interior se revela y se rinde porque va a descubrir sobre nuestra alma, nuestro núcleo, que llamamos el yo superior. Somos nosotros mismos, o el yo, pero en otra octava de nuestra identidad. Y el alma comienza a servir. Él se va a entregar a algo más amplio al vislumbrar un trecho de lo que está disponible para su trayectoria, y algo descubre que ella necesita rendirse a aquello más amplio que lo llama, que es nuestro espíritu, es nuestro nivel superior del alma. Él va a proyectar para la personalidad ese impulso que llamamos de entrega, ese abandono de todo lo que es el plano personal en pro de aquello que es más elevado, amplio, que nos llama. Entonces, ese estado real de entrega, ese proceso es gradual de despertar, y al despertar vamos ejercitando entre nuestra voluntad propia y entregar aquello. Entonces, conocí a una persona que ella siempre, en cualquier situación del día a día, ella hacía un movimiento y decía: bueno, eso está en el plan, eso es real, eso hace parte de mi camino. Cosas simples del día a día. Solo el hecho de que nuestro mundo interior, especialmente de nuestro ángel de la guarda, reciba de nuestra conciencia un gesto de intención de no estar sumergidos en la vida común, eso va reuniendo en este cáliz, que es un símbolo de nuestra experiencia, de lo que tenemos que vivir, las mejores condiciones
para que podamos vivir eso. Y a veces la mejor condición es justamente dificultad, algún tipo incluso de sufrimiento, porque no una enfermedad, para hacer algo más ágil. Depende del tipo de experiencia que tengamos que vivir y depende de nuestro temperamento. Muchos necesitan muchas veces de un impulso, de un tranco más fuerte para salir de sí, y otros son más dóciles, están un poco más con mayor comprensión, que no sirve resistirse o continuar en el camino que están y toman otro tipo de experiencia. Entonces el camino real de entrega, el camino gradual, siempre es un camino gradual, y como decía la jerarquía en un impulso que hace tiempo trajimos, la corriente del río siempre es más fuerte donde menos se espera. Entonces, como la personalidad es muy imprudente, ella va a ir a testar, o inclusive el creador, como nosotros somos soberbios y arrogantes. Entonces, a ver, vamos a hacer nuestra experiencia de mantener el cabrito en la cuerda sin soltar aquello, y no sabemos exactamente cuál es la fuerza de la corriente. Esa corriente puede ser mansa, pero cuando entras al río puede tener una corriente subterránea que te arrastra. ¿Por qué yo me refiero a esta situación? Porque nosotros nunca sabemos cuándo llega un momento de nuestro libre arbitrio pasar de la medida, en el camino de la entrega. Y vamos a insistir a través de ese río de manera imprudente, sin medir la fuerza de aquella corriente, y como nuestras fuerzas para rendirnos, contamos con esas fuerzas, dejamos que el río nos lleve en buen sentido, o si vamos a ir luchando con aquella situación. El camino de entrega es un camino muy amplio, es muy bonito, podríamos decir, y solo puede ser vivido cuando es sincero y auténtico. Cuando queremos vivir el camino de entrega, sin que el camino de entrega, sin querer entregarnos, vamos a sufrir. Y vamos a sufrir porque hicimos una oferta, el universo va a ir despegando de nuestra experiencia todo lo que no nos corresponde, nos tira la gratificación, saca cosas que nos traen placer humano, va a ir sacando la pose, y si no es sincera esa entrega o esa intención de entregarnos, vamos a sufrir, vamos a herirnos, incluso diría, peor que todo, vamos a manchar un camino de elevación y de trascendencia que debería ser un camino digno. Es un camino espiritual que tiene que ser hecho con mucha sinceridad. Los ambiciosos, curiosos, arrogantes que buscan, ¿no?, siempre van a terminar en el sufrimiento porque no son sinceros. Quieren tomar para sí una autoridad, un poder y una situación que ya debería estar la contramano de aquello, porque es entrega es abandonarse a una vida superior y ser conducido por otro tipo de luz, otro tipo de fuerza. No es una cosa superficial. Reflexionen sobre esto. Una persona pregunta, ¿cómo silenciarse de verdad? Bien. El silencio, dentro del contexto del tono de la persona que está preguntando, parece que es un silencio mental y el silencio interior. Mientras creamos una trayectoria para nosotros mismos, vamos atrayendo todo un ruido, un movimiento de distorsiones, personas, recursos, cosas que causan todo ese ruido, esa agitación que experimentamos. En ese sentido, el silencio es vaciarse. Vamos a silenciar toda esa iniciativa propia y con eso el silencio se va estableciendo. Pero no es un silencio de inercia o el silencio de parálisis, es un silencio de una estabilidad. Y cuando eso queda estable dentro de nosotros, en nuestra conciencia,
Es como si tuviéramos un vaso de agua con una sustancia que está agitando todo el tiempo. Entonces, vamos a ver ese líquido en ese vaso y se está moviendo y nosotros no conseguimos ver de manera transparente lo que está después del vaso. Ni siquiera conseguimos ver el agua de manera transparente. Esas partículas están agitadas. Entonces nos paramos de agitar el vaso, las partículas se sedimentan y consigo discernir esas camadas de partículas eventualmente que se organizan en mi mundo interior y consigo ver también lo que es transparente dentro de mí. Entonces, para silenciar de verdad es preguntar, ¿qué es prioritario para mí? ¿Qué es lo que realmente es importante para mí? Y cuando llega algo que no coincide con aquello, yo dejo que eso pase, me mantengo en ese estado de neutralidad y el silencio se va a implantar. Entonces, podemos ejercitar en el silencio, voy a decir, de 4 a 5 y 15 voy a hacer meditación y voy a silenciarme. Todo bien. Va a disciplinarse, va a ayudar a sus cuerpos a disciplinarse, pero no se va a silenciar. En el Zen, en el budismo Zen es muy conocido, quien experimentó ya sabe que vamos a aprender el Zazen, vamos a meditar y el instructor, el monje con mayor experiencia, va caminando con una varilla de bambú y va sintiendo, intuyendo cuando realmente está esa persona en una práctica y cuando no está en silencio. La vara de bambú le da un toque en la espalda o en el hombro de la persona. Eso no es violencia, ¿no? ¿No? Los derechos humanos no me procesen ahí, que yo no estoy promoviendo la violencia. Esa conciencia más amplia de hoy está dentro de nosotros. Si estuviéramos atentos y hubiéramos ya definido un objetivo, un próximo paso para nuestro camino, una búsqueda de claridad de lo que tenemos que vivir, algo en nosotros daría ese toque con la varita de bambú y nosotros, estoy con un ruido que no necesito. Y con eso vamos silenciando, vamos evitando dispersar nuestra conciencia, perder tiempo con lo que no nos corresponde. Entonces, ese silencio de las prácticas de los ejercicios puede ayudar a disciplinar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental, pero no promueven ese verdadero silencio interior, que es el vacío de un proyecto propio, humano apenas, que va a traer. Entonces, dentro de ese contexto, silenciarse de verdad es ir gradualmente despidiéndose de las propias perspectivas, pidiendo luz interior sobre el propio camino, y ese silencio se va a establecer. Y a partir de ahí, esa vara que toca nuestro hombro va a ser menos continua, vamos a estar en una cierta estabilidad y no nos van a agarrar de sorpresa delante de tantos estímulos que recibimos. Una persona dice que tanto en el sueño como en la vida de despierto se ve mucho delante del color naranja, en muchos tonos, y del color verde esmeralda. O sueña con ropa en tono naranja, o casas pintadas en ese color, o alimento que tiene ese color, y el color verde esmeralda también. Y en el día a día ella también acaba viendo todo esto más allá de los sueños. Puede estar ayudando a percibir lo que usted tiene que trabajar en este momento de su experiencia humana, que es trabajar por la cura de su discernimiento, de usted no ser tan impulsiva, no ser arrastrada por la superficialidad y desarrollar el discernimiento. El verde esmeralda es el color de la cura interior. Cuando estamos delante de un verde esmeralda, eso va atrayendo nuestra conciencia para un alineamiento con todo lo que es profundo, que nos apacigua y va generando una condición para una cura interior. Y el naranja es un color
ligado al discernimiento, a una mente aguda, viva, presente, una mente que filtra en un buen sentido, que vive el discernimiento. Entonces usted ve junto allí el verde esmeralda y el naranja puede ser el impulso para curar el discernimiento, retomar ese arquetipo del discernimiento. Discernimiento no es crítica, no es preconcepto. Discernimiento es un filtro como un buen sentido, un parámetro de mi camino y aquello que llega, o de mis prioridades y valores en relación a lo que me llega. Entonces yo voy a discernir si aquello coincide o no, o si eso emerge de mi subconsciente o de mis cuerpos, coincide o no con mi camino, y voy a discernir. Entonces el discernimiento en un campo de la experiencia es muy importante porque él es muy determinante de dónde vamos a colocar nuestro libre albedrío. Discernimos y después de discernir viene la aplicación de la voluntad. Y mire cómo es delicado, cómo tenemos que tener esa responsabilidad y esa honestidad con el camino, porque podemos ver, discernir una cosa y tomar otra decisión, ¿no es cierto? Entonces yo puedo discernir mi camino es por acá, pero por algún motivo o por un deseo o por una memoria o por un apego, yo voy a insistir de ir por acá, ya habiendo discernido que es por acá. Mire que el discernimiento por sí solo no resuelve la situación. Entonces yo voy a tener que vivir, aplicar el libre albedrío y confirmar el camino o aquello que yo quiero en ese momento, no solamente para haber discernido eso, sino lo que yo quiero vivir. Entonces esos sueños están indicando esas situaciones. Y junto con eso la persona pregunta, ¿cuándo converso conmigo mismo, conmigo misma? ¿Estoy conversando apenas con mi mente? ¿Dónde está mi conciencia? La persona pregunta. Bueno, eso también es un descubrimiento. No hay una respuesta lineal para estos asuntos bien entendidos. Estamos reflexionando, ampliando nuestra conciencia para que podamos vivir lo que tenemos que vivir. Cuando estamos en un proceso mental, en general nosotros estamos teniendo nuestra persona humana como referencia y todo lo que gravita en torno a ella. Cuando estamos en la mente simplemente, es relativamente fácil reconocer que todo va gravitando en torno a eso y yo voy a fijar en la memoria o en el pasado recordando o proyectando en el futuro, pero yo siempre en el medio de todo. Sí, la persona humana en el medio de toda la situación. Cuando es nuestra conciencia, que también en nuestra mente, sin duda, la conciencia mental, pero cuando es nuestra conciencia, yo estoy apenas presente con mi conciencia y comienzo a percibir que estoy lidiando con situaciones, o estoy lidiando con asuntos, o estoy lidiando, en fin, con algo que no tiene que ver conmigo misma. Entonces, es cómo discernir. Si estoy presente, en el momento presente, en este exacto momento. Estamos acá trayendo todo lo que compone el canal de la instrucción y si yo estoy presente, yo comienzo a ser atraído o cada uno de nosotros para aquello que es necesario para mí. Tanto así que si nosotros preguntamos si cada uno comprendió o qué es lo que asimiló de esta partida, cada uno va a tener una perspectiva diferente porque su conciencia, su mente son distintas. Entonces, cuando estamos presentes, nuestra conciencia puede comenzar a percibir algo de otro nivel que no es solo ligado con mi persona humana. Y cuando es mi mente que está partiendo de nuestra propia perspectiva, o para comentar, o para criticar, o para decir si fue algo bueno o no, asociar eso con el pasado o generar una proyección para el futuro, no es que tenemos que descartar la mente porque estamos encarnados
y tenemos que ganar la ascensión sobre la mente y conducir la mente para lo que es nuestra conciencia más profunda que nos trae como parámetro, como luz. Entonces la mente no se debe descartar. Hace parte de nuestra arquitectura, de nuestra construcción humana, y no tenemos como, inclusive sería una disociación abandonar la mente. No podemos hacerlo. Mucho cuidado. Inclusive porque muchos que no consiguen lidiar con la mente van generando, abren la mente para ser interferidos por conciencias que están en algún cuerpo mental para expresarse. Entonces hay que tener mucho cuidado. Necesitamos estar presentes, con nuestra conciencia presente, observando lo que está aconteciendo y viendo, sintiendo, intuyendo, cómo nuestra conciencia está lidiando con algo superior que no tiene que ver con nuestra persona humana. Es muy fácil. Cuando queremos algo de alguna situación, estamos siempre asociando nuestra presencia con alguna situación. Cuando estamos recordando alguna situación, estamos en la mente. Y nuestra conciencia puede estar participando también de todo eso, pero ella siempre va a traer una perspectiva más amplia. Va también a vivir el pasado, va a ver la participación de ella en alguna situación, pero siempre va a traer un toque de algo que no es solo para nosotros, egoísticamente. Una persona dice, ¿por qué los errores del pasado nos afectan tanto? Que dice que durante las oraciones que hace, ese pensamiento negativo la tortura, es la palabra que ella usa, y ella vive una especie de paradigma porque quiere orar, pero cuando comienza a orar, los pensamientos negativos le acosan. Miren, nosotros tenemos que preguntarnos a una cierta altura respecto a nosotros, si nosotros realmente nos perdonamos. Porque muchas veces ese sufrimiento, esa autotortura, es porque no conseguimos trabajar o aceptar que nosotros podemos habernos equivocado. Por detrás de nosotros habernos, de una postura de orgullo, de soberbia, vanidad muy grande. Entonces, nosotros queremos orar, queremos hacer una sintonía, queremos abrirnos o hacer una vida más armoniosa. Y cuando nos abrimos para aquello que está pendiente en nuestra conciencia, lo que está pendiente no es una condenación, comprendamos eso. Está pendiente porque necesitamos aprender de un paso en falso que hayamos dado. Una postura de soberbia, una postura de orgullo, ahí no vamos a admitir que nos podemos haber equivocado. Entonces eso no viene para torturarnos. Y eso es una llave importante. Por eso usted no consigue desprenderse de eso. No viene a torturarte, sino a ayudarte a ver que usted no es perfecta. Como cualquier conciencia humana, usted está evolucionando en alguna situación, no tomó la mejor decisión, no tuvo la mejor actitud y se equivocó. Ahora, si usted no admite eso, ese es el punto. Si usted no lo admite y usted insiste y convencerse de que no se equivocó, entonces eso te viene a torturar. Pero es usted que está interpretando como una tortura. Eso viene como un indicador, como un termómetro para decirte, ole, mire, usted necesita ver esto porque esto no estuvo bien. Pregúntese, ¿usted se perdonó? ¿Se perdonó de qué? Se perdonó de haberse equivocado. Y usted solo puede perdonarse de haberse equivocado si usted comprende o llega a comprender que usted es un ser imperfecto, un ser incompleto, que está despertando, que está ampliando la conciencia y que por tanto en el pasado seguramente
Era más imperfecto que hoy, eventualmente, y se equivocó. Algo, parte de la experiencia humana. Entonces el punto no es haberse equivocado. El punto es no haber admitido que se equivocó y no aceptarlo. Y por tanto no se perdona. Ahora, para perdonarse tiene que haber ese reconocimiento. Lo que eventualmente, históricamente incluso, antecedió a la venida de Cristo Jesús, no fue Juan Bautista. ¿Y cuál fue la llave básica de Juan Bautista? No fue el bautismo, no era la conversión, no era el arrepentimiento. Entonces tenemos una instrucción muy básica dentro del cristianismo, por ejemplo, que es el proceso de revisión de la conciencia, es agua de vida que nos lava, que nos convierte para otra cosa. Si no es una conversión, si no acepto que necesito conversión, ¿de qué me voy a perdonar? Es así no solo con nosotros mismos, o nuestra relación con nosotros o con los demás también. Entonces, cuando algo viene, no viene para torturarnos, viene para mostrarnos que eventualmente necesito rever aquello, aceptar humildemente que me equivoqué y que necesito perdonarme. Y para nuestra mente, e inclusive a veces para nuestra alma, dependiendo de la cantidad de vidas que fui orgulloso, es muy difícil perdonarnos. Porque no admitimos para nosotros mismos, ¿cómo que yo me equivoqué? Yo, ¿no? Con lenguaje corporal. Sí, ¿cómo me voy a equivocar? Por eso en el Oriente hay una situación con Paul Branton que él menciona, que dicen, ¿por qué le preguntaron, ¿por qué en el Oriente muchas veces la persona pasa una puerta, después la puerta es menor y baja la cabeza, pasa y tiene que ser así prácticamente agachado? Es un símbolo. Disciplinar el cuerpo y la mente para ser humilde, para ir a agacharse, ir mirando al suelo. Nosotros, los que nos consideramos los Ramachachashun, que nos hallamos algo, la vida nos va a mostrar que no somos así. Puede traernos un sufrimiento y eso está localizado en el plano mental. Es el plano mental que se da de manos con la soberbia, con el orgullo, y es una energía capital en un lenguaje que podemos comprender, y con eso no se juega. No se juega con una energía capital. El orgullo que está en la mente nos va a acompañar hasta el último momento de nuestra encarnación. No vamos a librarnos de aquello. Tenemos que hacer alinearnos con una actitud sincera, honesta, saber lo que queremos, comprender lo que somos y ahí buscar la claridad para vivir ese camino. Y cuando queremos dar un paso más allá del tamaño de nuestras piernas, por orgullo o por ambición, vamos a sufrir. Eventualmente vamos a tener dificultad de ver que nos equivocamos y luego perdonarnos. Si eso acontece dentro de nosotros. Y muchas veces no nos perdonamos o no admitimos que nos equivocamos porque tenemos miedo de no ser aceptados después. Porque yo creé una imagen de mí mismo para los hijos, para la familia, para los amigos, para los compañeros, para lo que sea. Entonces, si yo admito que me equivoqué, tal vez no me acepten como antes. Cuidado. O lo que es peor, yo tengo miedo de perder el control. Entonces no admito que me equivoqué porque voy a perder el control sobre los demás. Vean lo importante que es la pregunta de esta persona. ¿Cómo eso puede suscitar en nosotros esa necesidad de ser humildes? Como decía Paul Branton, si va a haber un templo en el Oriente, tiene que bajar la cabeza y ejercitar, disciplinar hasta en el lenguaje corporal ese movimiento de humildad para que podamos lidiar con todo aquello y eventualmente
cuando dejemos el cuerpo quieto o meditar o orar o crear una disciplina, eso pueda haber esa pureza de aquel líquido, de aquel substrato que es mi mundo interior y tener una claridad, vislumbrar un horizonte y no vivir continuamente esa agua turbia que es la experiencia humana de las personas. Pregúntense si no tiene algo que perdonarse y para perdonarse tiene que reflexionar cómo estar enfrente de esa humildad y de la creencia sobre sí misma. Es una reflexión indispensable para todos nosotros. Y por último, la persona pregunta, ¿cómo discernir cuando estoy imaginando algo y cuando estoy realmente teniendo contacto con alguna cosa simbólica? Eso puedo imaginar, ¿no? Estoy viendo un águila en un valle, estoy imaginando. Siempre es bueno imaginar, ayuda a la mente a no quedarse tan concreta, pero es diferente de un símbolo, de la vida simbólica. Porque en la imaginación nosotros vemos claramente, vamos creando aquello se junta con el deseo. Entonces quiero ver un águila, entonces yo pongo el pico del águila dorado, entonces la águila tiene una punta azul, el valle tiene sol, luego tiene un lago ahí en bajo. Entonces yo creo todo un escenario de Hollywood. Y eso digo que es mi sueño. Puede ayudarnos. La imaginación hace parte del proceso de elevación de la mente. Creamos, imaginamos, usamos de la imaginación para crear una condición y estamos allí ingresando en esa vida de plasticidad, que es la vida abstracta, la vida sutil. Ahora, la vida simbólica, nosotros no tenemos control, viene de una manera muy lista ya. Entonces, me vi delante de un valle con un águila volando, no da tiempo para construir todo eso que se va presentando para mí. Por eso, muchas veces algunas personas mandan sueños y es fácil percibir que el sueño comenzó bien, que la persona comenzó a relatar algo bien y después comenzó a crear todo un romance acerca de toda una novela alrededor de aquello, ¿no? Entonces vi una orquídea que estaba colgada del lado derecho y la orquídea era amarilla. Eso es lo que vio. Ahí después dice, entonces, ahí pongo un pájaro cerca de la orquídea, coloco poner una montaña, el sol que se pone. Entonces, no es por mal, hace parte de un cuerpo de deseos de crear esa armonía, pero no confundamos eso con la vida simbólica. La vida simbólica viene pronta, no trae ningún elemento, ni margen tampoco para crear, y por eso los sueños tienen que ser relatados solamente con aquello que realmente vi. Yo percibo que muchas personas me envían sueños y comienza a relatar bien y después comienza ya, ahí va para un lugar de una novela ya, un lugar totalmente superfluo incluso. Y el aprendizaje dentro de aquello es lo que era un impulso simbólico del propio mundo interior o de esa vida única que nos acompaña, se torna una cosa ya mezclada. Y eso puede desgastar en una cierta altura el lenguaje con la vida simbólica y puede dar a entender en el mundo interior que la persona tiene que dar un paso atrás, incluso puede manipular las impresiones y eso es algo muy delicado. Eventualmente, ¿no? Esos seres más evolucionados que nos acompañan, el Creador, necesitamos comprender que puede estar formando en la línea de una vida simbólica, pero cuando atraviesa nuestra personalidad, cuando atraviesa nuestra alma incluso, a depender de la vida en la que yo fui un manipulador, eso va a quedar preso en ese mecanismo y nunca la vida simbólica va a conseguir traducir de forma pura lo que está queriendo decir.
Siempre va a encontrar un manipulador que va a cambiar a su conveniencia el mensaje. Por eso hablamos de pureza, hablamos de entrega, en soltar el control. Entonces, no vamos a ir por el mundo así disociados a ver si está verde o rojo, ¿no? Estamos en una actitud sobria, discerniendo lo que está aconteciendo y en esa intención dirigida y precisa de ver en todo un símbolo. No un símbolo que es algo muy abstracto, muy importante, que muchos se confunden, que un símbolo. Anoche me levanté y soñé que Jesús estaba al filo de mi cama. Bueno, no tiene que ser Jesús. Hay una oración de la omnipresencia que dice: Dios en mí y en mis hermanos. Todo en el fondo es una relación con Dios, todo. Todo puede ser una relación con el universo, todo. Triguerillo decía que una persona no tenía un mecanismo entrenado para percibir las cosas internamente. José decía así: pida a los ángeles de la guarda para colocar en su frente a alguien durante el día que le diga lo que usted no consigue escuchar de su propio interior. Y esa persona relató que muchas veces iba a comprar una tinta, una pintura, un alimento, y una persona salía que hablaba algo que la persona sabía que era simbólicamente su mundo interior. O le mostraba algo que la persona le decía tenía que trabajar. La persona decía una palabra, una frase, y ella sabía que era lo que necesitaba escuchar. A alguien le pasó eso, de la nada, que alguien le dijo algo, le hizo una pregunta, y usted sabe que aquello era lo que tenía que escuchar. Entonces, si nosotros tuviéramos esa intención de realmente evolucionar y de no querer marcando ahí patinando en la experiencia humana, que es una experiencia muy resbaladiza, muy agradable en algunos momentos, pero muy resbaladiza. Hablando de eso, entonces seguimos patinando en nuestra experiencia y no tenemos claridad, no podemos vislumbrar nuestro horizonte real. En esa sinceridad, nosotros queremos tener una vida superior. Una vida superior no es andar ahí con la nariz levantada. Es saber que existen muchos niveles, que existen muchas dimensiones y que la vida no es solo esto que humanamente nosotros experimentamos. Y en esa intención, en esa pureza, en esa determinación, todo pasa a ser un símbolo para nosotros. ¿Un símbolo de qué? Un símbolo de mi relación con la vida. Y esa propia inteligencia, que son los aspectos de la creación, esa inteligencia va a reunir todos los elementos y va a disponerlos para nosotros. En todo vamos a ver símbolos. El otro día, por ejemplo, mire cómo la vida simbólica está activa. Decía, ¿no? Cuando iba a pegar un zapato, tenía un zapato de lado, un zapato al lado, una bota. Y siempre el zapato que estaba al lado estaba del lado izquierdo, ¿no? De la personalidad. La vida simbólica te está mostrando en tu día a día que tu personalidad está medio enturbada, que está con la perspectiva un poco, está de lado, ¿no? Las cosas las estás viendo de lado. Es un símbolo que la vida te da día a día. Ahora, eso puede acontecer cuando nosotros realmente tomamos la decisión de que nuestra vida sea una vida evolutiva. Y miren, sea cual sea el momento que está viviendo, sea cual sea el punto en el que estamos, siempre existe un próximo paso. Ahora necesitamos pedir claridad, buscar la claridad para que podamos ver cuál es nuestro próximo paso y comenzar a evolucionar. Tenemos una grabación de Triguerillo de los décadas de los 80, cuando una persona le pregunta, ¿cuál es el proceso de la meditación?
Y la persona comienza a meditar, como todos nosotros, lenguaje corporal. Y comienza a orar y ya. Él dice, observe lo que está pensando y busque evolucionar a partir de aquel pensamiento. Coloque aquello en orden, considere si tiene algún símbolo o no, ¿no? Porque si usted comienza a evolucionar de aquello que está aconteciendo en ese momento actual, así como tal, así como es, así como usted está. La evolución solo puede ser a partir de aquel punto cero donde estamos ahora. En ese punto cero es el punto actual de hoy, no como si yo no hice antes nada, sino el punto donde hoy me encuentro. La vida es simbólica. Todo puede ayudarnos a comprender esto. Por ejemplo, estoy grabando y la cámara está en el medio exacto de dos árboles que están distantes. Nadie midió eso, nadie cogió una regla y midió. Pero mientras hacíamos la partilla, fue ayudado por esos dos árboles para vivir esa simetría y ese lineamiento. Entonces, esa simetría que yo veía me ayudó a construir la partilla de hoy. Y la PCA no pensó en eso antes, ¿no? La cámara está exactamente en ese bosque, entre dos árboles, equidistante entre los dos. Y así, entonces nos van llevando hacia un lado intuitivo, hacia el lado derecho. María no tiene que aparecer, ni Jesús, ni una nave. Tenemos que ser más simples en la vida diaria, para cuando realmente algo se presente, una jerarquía, algo va completamente a mudar en nuestra vida. Por ahí vemos cómo no es Jesús y cómo María, porque si no nuestra vida sería otra. Tenemos que tener más humildad, más gratitud y observar todo con lo que estamos interactuando para pedir una eventual luz, para traer claridad a nuestro próximo paso. Bueno, nuestra próxima partilla sería el día 30, en 15 días, una partilla pública. Envíen preguntas, sueños, lo que necesiten y vamos a componer este contenido. Vamos a colocar los zapatos en orden para que no queden de lado, ¿no? Para que la personalidad pueda caminar junto con nuestra intuición y nuestro mundo interior. Buen sábado y hasta la próxima.